Hey tú, bienvenido al primer vídeo de teoría de cómo calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan, ¿de acuerdo? Hay dos maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Yo voy a explicar una, después, bueno, hay más maneras, pero yo voy a explicar dos en el canal, ¿de acuerdo? Explico esta y otra y ya utilizáis la que os, bueno, las que os salga mejor o la que os guste más, no sé, ya decidís vosotros. Entonces, bueno, ¿qué son dos rectas que se cruzan? Bueno, sería esto, es decir, una que está por encima y otra que está por debajo, ¿de acuerdo? Y se cruzarían algo de este estilo, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, las rectas tendrán su cierta ecuación, ¿correcta? Que yo las he puesto en paramétrica porque ya veréis después, me interesa tenerla en paramétrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acordaos que yo para crear la ecuación de la recta y la distancia, ¿qué quiero siempre? El punto que se proyecta sobre la otra, ¿sí o no? Entonces, claro, fijaos que ¿qué? Si yo cojo este de aquí, o sea, un punto de aquí a este, obviamente la distancia será más grande, ¿no? Es decir, si yo proyecto este sobre esta recta, vamos, es un espacio mucho más grande que si yo proyecto este, que es el punto justo en el que está encima, es decir, donde se cruzan. Ese es el punto que yo quiero, ¿sí? Ese es el punto que yo quiero porque esa es la distancia mínima, ese es el que yo quiero. Entonces, siempre que te digan distancia entre dos rectas que se cruzan, te están pidiendo ese punto de ahí, ese, no otro. Ese, bueno, ese, no es un punto, sino que un vector que vaya de aquí, el módulo de ese vector, ¿sí? Entonces, claro, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular un vector, ¿sí? PQ, ¿sí? Donde, obviamente, P debe cumplir la ecuación de esta recta, Q la ecuación de esta, o simplemente los resto, ¿dónde qué me va a suceder? O sea, yo estoy creando no el vector exacto, porque no lo conozco, pero sí que sé que cualquier punto de la recta cumple este, y cualquier punto de la otra recta cumple esto. Por lo tanto, yo puedo crear un vector PQ, que será la resta, por ejemplo, solo hago la coordenada X, ¿vale? Sería P1 más lambda veces V menos, ¿sí? S, que sería P' más BD, ¿sí? Donde beta es lo que sería lambda, ¿sí? Y D sería el vector director de S, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo, pero con Y y Z, ¿sí? Entonces, estarías creando ¿qué? Bueno, obviamente esto lo conocerías, lo podrías agrupar y te quedarían estos dos, que tendrías de incógnitas, ¿qué? Lambda y beta. Fácil, ¿no? Entonces, claro, te crearía un vector, bueno, te estarías creando todos los vectores posibles que podrías crear entre estas dos rectas, ¿sí? Entonces, una vez ya tienes esto, que estos vectores van a depender simplemente de beta y lambda, ¿cómo encuentro el que yo quiero? El que yo quiero justamente es un vector muy particular. Es el único vector de todos, el cual, si te fijas, es justamente perpendicular a las dos rectas. Sí, fíjate que cualquier vector, por ejemplo, este, por ejemplo, no es perpendicular a esta, ¿sí? O si yo consigo hacer un vector que sea perpendicular a esta, no va a ser a la otra, fíjate. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Sí, tendría esto de aquí, ¿vale? Estos son rectas que se cruzan, claro, si yo hago un perpendicular a este, no voy a encontrarlo. La única manera de encontrar uno que sea perpendicular a los dos, ¿qué es? Justamente este, el que está en el que se cruzan. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? ¡Ostras! Pues voy a decir que este PQ es perpendicular a S y también es perpendicular a R. Por lo tanto, ¿qué? Haré su producto, bueno, sería el vector de S, ¿sí? Que allí había puesto V y... Espérate. Había puesto V y D, ¿sí? Que serían los dos vectores. Los igual a 0 y me quedaría una ecuación que, bueno, un sistema de ecuación que va a depender de beta y lambda. Lo calculo y ya tendré que PQ, porque simplemente será sustituir aquí, que me faltaba lambda y beta. Tendré los valores, te dará 1 y 2, por ejemplo. Los sustituyes y ya tienes el vector PQ, al cual simplemente debes hacerle el módulo, porque PQ, ¿qué será? Justamente el vector ideal, que es este, que va justamente ahí, entre el punto de abajo y el punto de arriba, justamente donde se cruzan. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio donde aplicamos esto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.